Y vamos a saludar al primero de nuestros compañeros en decir presente en la mañana de Telediario Federal. Vamos a hablar con Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy, pero muy buenos días. Hola Mariano, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, todo tranquilo. Y dentro de las condiciones, ¿no? Bueno. que genera este año a contramano absolutamente con la pandemia, con la sequía, ahora con los incendios. Una realidad desbordante por donde se la mire. Uno podría sumar la situación económica y tantos otros motivos, bueno, ¿no? Eso es lo que te iba a marcar, Pablo. Hoy estamos muy expectantes, ya vamos a hablar al respecto con una dirigente social de la República Argentina, pero se van a dar a conocer el número de la pobreza, el índice de pobreza, y se estima que va a ser realmente muy, pero muy doloroso, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque eran números muy preocupantes antes de la pandemia. La pandemia ha profundizado todos los males que uno podía imaginar en materia social y económica, más allá de la intervención o la asistencia del Estado. Evidentemente, los números van a ser muy complicados, porque además, en medio de la pandemia se sostuvo la inflación, ¿no? Sí, claro. Los altos índices inflacionarios, menores que el año pasado, pero siguen siendo muy altos, y evidentemente esto termina impactando aún más en esta situación. Pero hemos venido sobre todo, Mariano, a hablar, lo hemos hecho mucho esta semana sobre la situación de la deuda de las provincias, y queríamos hacer una referencia a cuál es el contexto de la deuda externa hoy en el país. Ayer el INDEC hizo un minucioso informe que ha pasado desapercibido en la mayoría de los medios, pero que tiene que ver con la realidad del contexto con el que va a tener que lidiar la Argentina en los próximos años. Es central este tema del endeudamiento. En gran parte se intenta evitar el análisis de los números de la deuda, porque esto implica poner en debate un modelo económico y una manera de relacionarse con la economía. Pero la verdad es que es una cuestión central las condiciones en las que ha quedado Argentina, incluso después del acuerdo con los bonistas extranjeros y antes de empezar a negociar con el FMI y posteriormente con el Club de París. Si te parece, vamos a ver en detalles qué indican los números por parte de este informe del INDEC. Dale, vamos. La deuda externa, sí. Sí, Pablo, esta deuda externa bruta, ¿no? Se ubicó en 270.825 millones al cierre del segundo trimestre del año, lo que representó una merma de 3.849 millones respecto al primer trimestre del 2020. ¿Es así? Claro, hay una pequeña merma, uno dice pequeña, son casi 4.000 millones de dólares, que tiene que ver también con el valor de los bonos, no solo con la negociación, sino con el valor que asumen los bonos. Pero estamos hablando de una deuda hoy impagable para la Argentina. 270.000 millones de dólares es un número, en este contexto del país, imposible de afrontar. Porque además uno tiene que sumar otros elementos, Mariano, aquí. Sí, claro. Que tienen que ver con no solamente la deuda externa, sino la deuda interna, una economía devastada. Y aparte, Pablo, con una intervención que tiene que seguir estando, evidentemente, con una economía interna devastada. Es decir, no es que todo lo que se va a recaudar va a ser para pagar la deuda, obviamente. No, eso está claro. Por eso, lo primero que había que hacer era acordar con los bonistas extranjeros y con el Fondo Monetario Internacional, más allá de la legitimidad o no que se le quiere otorgar esta deuda, porque lo que se necesita es que la Argentina vuelva a tener engranajes de financiamiento. Claro. Esto no será fácil, no será rápido, es un desahogo en el que la Argentina ha recaído, pero que tendrá un camino espinoso de aquí en más. Vamos a la próxima trama. El informe del INDEC indica que este nivel de 270.825 millones de dólares estuvo también por debajo de los 278.000 millones de dólares que teníamos a fines del año pasado, debido en parte a los pagos que ha realizado el Gobierno Nacional y el Banco Central, pero también a la variación en el tipo de cambio respecto al dólar. Esto hace fluctuar el monto de la deuda. El 95% de la deuda externa a valor nominal está en moneda extranjera. El 95% de lo que debemos los argentinos está en moneda extranjera. Pero de ese total, el 60% se encuentra en dólares, porque hay que sumar también el endeudamiento que la Argentina había asumido, por ejemplo, con China, en yuanes. El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal
Al 30 de junio de este año se estimó en 270.825 millones de dólares, como hemos señalado. He insistido con este monto, con este número, porque es el número de deuda que tiene Argentina. Hay que poder referenciarlo en ese contexto. 3.849 millones de dólares menos con respecto al trimestre anterior, y aquí explicamos el porqué. En particular por los efectos de tipo de cambio de la deuda, denominada en otras monedas contra el dólar. También aquí hay una diferencia en las cotizaciones de ese 40% de las monedas extranjeras en relación a lo que es la cotización hoy del dólar. El mismo stock de deuda, pero a valor de mercado, fue estimado en 214.636 millones de dólares, con un aumento de 9.330 millones con respecto al primer cierre del primer trimestre. ¿Por qué esta diferencia entre 270.000 y 214.000? Bueno, porque tiene que ver con los valores que se le otorga a los bonos, que esto es muy fluctuante, porque viste cómo son los humores, Mariano, del mercado, sí, ¿no? Claro. Después del acuerdo con la deuda parecía que los bonos se habían fortalecido, estaban muy bien, empieza a subir el dólar o hay una restricción y de golpe bajan. Esto tiene que ver con situaciones que define el mercado y que pueden variar de semana a semana. Claro, y ese humor de mercado, cómo varía todo, ¿no? El humor entre comillas, pero ese humor que tiene en ese momento te puede llegar a hacer tambalear la economía de un país, por ejemplo. Claro, bueno, poner en peligro. Pensemos lo que fue el efecto tequila en México. Claro. Cuando se sostiene en el tiempo esa fluctuación, esa debacle, o lo que pasó también con la cuestión turca, lo que pasó en Argentina en el 2001, cuando se sostienen en el tiempo, bueno, el costo que se genera es muy alto. Vamos a la próxima trama. La principal causa del incremento se encuentra asociada a la recuperación en el valor de los títulos, lo que decíamos recién, emitidos por el gobierno en 7.521 millones de dólares, según precisó este informe del INDEC. El INDEC también estimó que el dinero o las inversiones, mirá, me pareció muy importante destacar este dato que estaba muy al final, pero que habla sobre la situación de los argentinos. El dinero o las inversiones que los argentinos tienen en el exterior, pensemos cuánta plata tienen los argentinos o en los bancos o en algún inmueble en el exterior. Bueno, asciende a 391.768 millones de dólares. Muchísimo más que lo que debemos, muchísimo más. La plata que los argentinos tienen afuera de la Argentina, en bancos, en inversiones, 391.768 millones de dólares. Ha subido casi 10.000 millones de dólares en relación a marzo, pero está apenas un poco por debajo de lo que había en diciembre, unos 7.000 millones de dólares. Pero casi 400.000 millones de dólares los argentinos tienen en el exterior. La plata que se llevan, que no se invierte, que no se produce aquí en la Argentina. Bueno, números que terminan referenciando, Mariano, por un lado la deuda y por el otro lado hacia dónde ha encaminado la economía argentina, ¿no? O por falta de confianza o porque la especulación derivaba en esos contextos, la enorme cantidad de dinero, de dólares de los argentinos que están en el exterior. El camino hacia una economía más razonable, más previsible, indicaría que se deberían encontrar los mecanismos para atentar a aquellos que tienen los dólares en el exterior y que la Argentina sea una oportunidad en este sentido. Pero no una oportunidad del financiamiento golondrina, de la inversión esa que toco y me voy, porque genera réditos altísimos. Es que para eso hay que fortalecer el sistema productivo del país. Absolutamente, pero además hay que poner condiciones al sistema financiero. Si vos... Pero claro, es que va de la mano, Pablo. Bueno. Le decís mira, esto lo planteamos en algún momento, si alguien durante la bicicleta financiera de las LELIQ tenía 200.000 pesos, no le convenía invertirlo en su empresa. No, claro. Le convenía ponerlo en el mercado porque en 2 meses se iba de 200.000 a 270.000 pesos. Es una locura, es una cosa imposible de sostener. Cuando la bicicleta financiera genera esos recursos, evidentemente el sistema productivo pierde. Y así nos está yendo, ¿no? Con esos números que vos recién mostrabas, con una deuda absolutamente impagable y que obviamente presiona a lo que es ni más ni menos la vida de todos los argentinos. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes un abrazo grande. Hasta luego.